Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Saludamos a cada uno de los hermanos que ya están presentes. Le damos la honra y la gloria al Señor por un día más de vida que el Señor nos ha dado. Y tenemos que aprovecharlo, bueno, desde que comenzó en la mañana, ¿verdad? Ya deberíamos de estar dándole gracias a Dios, ya que la palabra del Señor dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad, ¿verdad?, es grande cada día. Así que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor, hermanos. Este día pues vamos a tener una reflexión de la palabra y vamos a doblar nuestras rodillas para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor, el Espíritu Santo, que nos lleve esa palabra al corazón y la podamos meditar y reflexionar. Así que oremos, hermanos, en el nombre del Señor para dar inicio a esta enseñanza de esta tarde. Amado Padre, amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, solamente a usted y a usted le agradecemos por cada día, por este momento, por este tiempo que usted nos ha dado, por la salud que nos da, por cada aliento, por cada suspiro, Señor, gracias. Bendice a cada hermano que se ha hecho presente, Señor, de buena voluntad. Se ha hecho presente, Señor, con un buen propósito, con un buen deseo de poder darte la honra, la gloria, Señor, y agradecerte por cada día que das. Y al mismo tiempo, para oír tu palabra, escuchar tu voz, ya que tu voz, Señor, es muy importante que la retengamos en nuestro corazón. Bendice a los hermanos que ya están presentes y bendice a los hermanos que vendrán en camino. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre del Señor. Espíritu Santo, trae esta palabra a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, hermano, quisiera que reflexionáramos sobre el tiempo limitado que tenemos nosotros en esta vida. Nuestro tiempo es muy corto. Nuestro tiempo, hermanos, es una fracción de tiempo, o quizás de segundos, en el tiempo de Dios. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Tenemos que aprovecharlo porque el tiempo no puede esperar a nadie, el tiempo no lo podemos recuperar. Vayamos entonces, hermano, a la palabra. Y voy a tomar algunos textos bíblicos para darle énfasis a todo lo que vamos a hablar en esta media hora. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Vamos a reflexionar en este texto y vamos a leer otros textos, hermanos, para ir dándole más amplitud a esta enseñanza. Okay. Dice la palabra así, la leemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén.
Esta es la palabra, hermano, para empezar. ¿De dónde formó Dios al hombre, hermano? Según el texto dice que del polvo de la tierra. Así que el material que Dios usó, hermanos, para formarnos a nosotros es nada más y nada menos que del polvo de la tierra. Así que piense y pensemos que Dios puede convertir un material insignificante en algo especial. Pero también debemos entender, hermanos, de que nosotros no somos seres, ¿verdad?, de un material inflexible, sino un material bien frágil que con poco, hermanos, se puede deshacer, con poco, hermanos, se puede desintegrar. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios? El propósito de Dios fue que el hombre viviera para siempre, que viviera una vida abundante. Ese fue el plan de Dios. ¿Ok? Al principio, este fue el plan de Dios. Entonces, aquí dice que Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, cuando Dios formó al hombre, vamos a hablar así, hermano, como Dios formó como un muñeco de barro, vamos a hablar así. Lo que le dio valor al hombre fue ese soplo, ese aliento que Dios sopló en la nariz del hombre. Tan pronto como Dios sopló ese aliento en su nariz, el hombre se convirtió en un ser viviente, con mente, con voluntad y también, hermanos, con esa conciencia de Dios. Muy diferente a los otros seres que Dios creó, como los animales. Nosotros tenemos conciencia de Dios porque Dios, ese aliento de vida, ese soplo de vida, ese espíritu de vida nos hizo consciente que hay un Creador que nos creó y que nos debemos a Él y que debemos adorar a Él, le debemos adoración, le debemos lealtad y le debemos a Él reverencia en todos los días de nuestra vida. En serio, el plan de Dios que el hombre viviera. ¿Por qué Dios quería que el hombre viviera? Mire lo que Dios hizo. Dice que Dios plantó un huerto en Edén. En esa locación de Edén, que estaba al oriente, allí Dios plantó ese huerto. Y dice que cuando lo plantó ese huerto, dice que allí puso Dios al hombre que había formado. Entonces dice que en ese huerto Jehová Dios hizo nacer todo árbol delicioso y bueno para comer. Y me llama la atención dos árboles, hermanos, que también pone allí: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que había comida en abundancia. Dios le dio al hombre todos esos árboles frutales para que el hombre pudiera, hermanos, disfrutar de lo que Dios le había entregado, de lo que Dios había hecho para que el hombre viviera feliz en el huerto. Pero también puso el árbol de la vida. ¿Para qué puso Dios ese árbol de la vida? Para que el hombre, hermanos, si comía de ese árbol, no iba a haber muerte. Nunca iba a morir el hombre. Si el hombre participaba de ese árbol, jamás iba a morir. Jamás. Pero también estaba la prueba ahí, hermanos. Porque el hombre no es un robot. El hombre no es, hermano, un ser, hermanos, manipulado, un ser sin conciencia que lo puede hacer funcionar
hablando así automáticamente, por un control, el hombre, Dios le dio libertad, libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Entonces puso ese árbol de la ciencia del bien y el mal como prueba, para ver si el hombre era capaz, o lo hizo capaz Dios para escoger el bien y el mal. Dependía de él si el hombre obedecía a Dios o rechazaba ser obediente a Dios. Entonces vamos entonces ahí más abajito, en el versículo 15, ahí mismo del capítulo. Dice aquí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio esa responsabilidad para que lo limpiara y lo guardara. Luego dice el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la prueba para el hombre. De todo árbol del huerto podría comer el hombre, de todo. Dios siempre, hermano, ha deseado y ha querido que el hombre participe de lo bueno de Dios, de todas las bendiciones de Dios. Dice Santiago que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de dónde, hermano? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo participemos de lo bueno, de las cosas, hermanos, hermosas, de las cosas, hermanos, que Dios ha creado, para que las disfrutemos, para que vivamos por ello. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y dice la palabra que nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la oración y por la palabra dice que es santificado. Entonces, pero también, hermanos, puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la prueba que Dios le puso al hombre para ver qué optaba el hombre a hacer: obedecer a Dios o no obedecer. Al igual que nosotros tenemos libertad, hermanos, para escoger obedecer o desobedecer. Dios tiene sus reglas, Dios tiene sus leyes, y esas leyes, hermanos, no se pueden quebrantar, porque el día que se quebrantan esas leyes y se transgreden esas leyes, entonces tenemos serios problemas, no con su prójimo, con su vecino, sino con Dios, porque Él es el que ha mandado esas leyes. Y debemos de pensar que cuando un hombre da una orden o una ley o un mandato, aparentemente nosotros podemos obedecer mientras está ese que dio la orden presente. Y al dar la vuelta, al no estar, podemos hacer todo lo contrario y posiblemente no tengamos ninguna consecuencia, porque no los vio desobedeciendo esa orden. Pero en cambio Dios, hermano, Dios sí, la palabra dice que es omnipresente, que está en todas partes. A Él no nos podemos ocultar, no podemos decir que no lo supimos,
porque Él va a saber cada segundo, cada minuto, cada hora, la distancia, cada paso que damos. Dios siempre nos va a estar vigilando, nos va a estar viendo. Él es un Dios amoroso, es un Padre amoroso. Él nos ama con todo, hermanos, los ama, nos aprecia y desea todo lo mejor para nosotros. Pero tampoco dice la palabra que no tendrá por inocente al culpable. Siempre le va a llamar la atención, de alguna manera, porque Dios, hermano, no puede quebrantar sus leyes. Entonces, ahí estaba la prueba, pero ¿qué escogió el hombre? Desobedecer a Dios. No comió del árbol de la vida, sino que optó por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese le trajo una consecuencia al hombre: la muerte. En ese momento no se vio la muerte física del hombre, sino que murió espiritualmente. La comunión con Dios fue interrumpida. La intimidad con Dios quedó, hermanos, quebrantada, quedó quebrada. No había ya esa comunión directa con Dios. Y cuando el hombre optó por comer de ese árbol, que Dios le dijo que el día que comiera iba a morir, cuando comió, ya ustedes saben lo que pasó. Ya Adán no tenía esa misma confianza como la que tenía con Dios. Hagamos un análisis. Cuando usted viene a la iglesia, viene con esa alegría, con ese gozo, viene con esa libertad. Venimos acá, nos arrodillamos, participamos de los cánticos, de las alabanzas, adoramos a Dios. Si usted quiere, se pone en pie, adora a Dios, canta un coro y anda con esa libertad. Pero cuando ya hemos hecho algo, hemos quebrantado el mandato de Dios, hemos desobedecido a la palabra de Dios, entonces ya venimos aquí, hermanos, como extraños. Nos sentimos fugitivos porque hemos transgredido. Y aunque estemos en medio de los hermanos, aunque estemos en medio de hombres y mujeres que quizás estén cantando, estén adorando a Dios, estén llenos del Espíritu Santo, pero yo me voy a sentir perdido como en un desierto. Entonces, después de que el hombre comió del árbol prohibido, ahora andaba escondido entre los árboles. Dios llamándolo y el hombre huyendo. Dios llamándolo y el hombre escondiéndose y tapándose y haciendo todo lo posible porque tenía vergüenza y presentarse delante de Dios. Y de allí para acá siempre Dios ha buscado al hombre, siempre Dios ha perseguido al hombre, porque Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, que los seres humanos se vuelvan a Él. Pero el hombre siempre le ha huido a Dios. Entonces, hermano, aquí viene la sentencia. Voy a ir un poquito allí resumiendo. Después de que pasó, hermano, ese episodio horrible de tristeza, de dolor, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese no era el plan de Dios. ¿De dónde fue formado el hombre? Del polvo. Y ahora Dios le está diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Piensen en eso ustedes, hermano. Y muchas veces nos volvemos orgullosos nosotros. Tanto orgullo en nosotros. Y aquí la palabra dice, polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Ahora, ¿cuánto dolor no produce la muerte, hermanos? Tremendo, ¿verdad? Ahora vayamos entonces para ir hablando lo que es, hermano, que yo les decía, el tiempo es bien corto y hay que aprovechar las oportunidades hoy que tenemos vida. Todos ustedes que están aquí, vida, oiga bien, todos los que estamos acá. En un siglo no va a haber nadie aquí, de ninguno de los que estamos acá. Ahora bien, vamos entonces a ir a Génesis 5, capítulo 5. Y versículo 5. 5, o sea, capítulo 5 y versículo 5. Ya, hermanos, cumpliéndose la sentencia que Dios le dio a Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Dice allí, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió. Eso fue todo lo que vivió. Y Dios no le dijo que iba a vivir 930 años. Dios lo creó para vivir con Él para siempre. Ahora, Adán, desde el momento que desobedecía a Dios, comenzó el reloj, hermanos, una cuenta regresiva. Hasta que el reloj paró, murió. ¿Cuántos se alegran, hermanos, al oír vas a morir? Te queda poco tiempo. ¿Cuántos se alegran? Nadie, ¿verdad? Nadie se alegra, hermano, que le digan, mira, tienes una enfermedad muy peligrosa. Y ponte a hacer ejercicio, ponte a comer saludable, y ya usted sabe que cuando uno ya está sentenciado médicamente, uno hace todo lo imposible, ¿verdad que sí? Todo lo imposible. Después que pasaba en un sillón, hermano, allí acostado, y el doctor le dice, si quieres vivir otro día, ve a correr, ve a caminar. Ya no comas carne, come verdura, come lechuga, come todo eso. Y ahí estamos, pues, porque queremos vivir o no queremos vivir. ¿Quiere vivir usted o no quiere vivir? Ninguno de ustedes, hermano, va a decir, no, yo quiero morir ya. Ni aunque esté, hermano, temblando de frío, trabajando, no queremos. Ni aunque así esté con una fiebre, no queremos morir. Ni aunque así, hermano, vayamos, como dice, de cheque a cheque.
No queremos morir. Pero así fue. Murió Adán. Entonces, hermano, después de eso, dice el Salmo 90. Vamos al Salmo 90. Esta es una reflexión, hermanos, para que meditemos, porque muchos de nosotros se nos olvida, hermanos, que el reloj está haciendo tic-tac ahí, ¿no? El reloj está haciendo tic-tac. Cada uno tiene un reloj haciendo tic-tac. Salmo 90. Dice el versículo 9 en adelante, voy a leer. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Oiga bien, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Entonces, hermano, la muerte va a llegar tarde o temprano. Amén, amén. Tarde o temprano va a llegar. Pero mientras nosotros no tengamos una sentencia o sintamos algo, hermano, como que nos están estrangulando, del cuello, no nos preocupamos. Como Job estaba tranquilo, hermano, tenía mucho. Mire, el hombre más rico. ¿Y quién va a estar, hermano, triste cuando tiene muchas riquezas, tiene amigos, tiene hijos saludables, todo? ¿Qué triste? ¿Qué se va a preocupar? Dice la palabra que Job dice que tenía 7,000 ovejas, oiga bien, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y era el hombre más rico de todos los orientales, según nos dice allí en el capítulo 1. Pero la palabra dice que también era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo lo tenía bien. Pero Satanás había inspeccionado todo lo que tenía Job. Ya usted sabe, cuando Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo no te va a servir Job? ¿Cómo no te va a servir Job si lo tienes? Dice, cercado a él y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos le ha dado bendición. Así que, ¿cómo no te va a servir? O sea, Dios había acercado todo. Nadie podía tocar a Job, hasta que Dios le dio permiso a Satanás para que lo tocara. Entonces, hermano, cuando Satanás lo tocó, entonces vio la muerte aparecer. Entonces comenzó a preocuparse y comenzó a sentir, hermanos, el peso de la muerte. Comenzó a sentir, hermanos, y la muerte no es que le sopla en el oído nada más, ahí susurrar y que le esté diciendo allí, ¿verdad? Y que usted siente No. La muerte va a estrangularlo, como cuando lo meten a una presa poco a poco, para que usted sienta, para que sintamos. Y allí es donde nosotros ponemos el grito en el cielo. Entonces, hermano,
Miren lo que dice Job, creo que el versículo 17, capítulo 17. Esto era lo que sentía Job. Capítulo 17, versículo 1, miren lo que dice Job. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Mi aliento se agota y se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Póngase a pensar usted, hermano, ¿qué estaba sintiendo Job en ese momento cuando hablaba esas palabras? Él sentía que su respiración ya no le daba, ya no alcanzaba ya. Y por eso él decía, mi aliento se agota. Y él sentía que los días se le estaban ya cortando. Y estaba ya viendo el sepulcro. Ya estaba ya casi viendo el sepulcro. Cuando estamos en esa situación, hermano, yo sé que muchas veces quizás, bueno, yo no he estado quizás en esa parte ahí. Algunos tal vez. Pero yo creo que en ese momento uno hubiese deseado más tiempo, ¿no? Más tiempo. ¿Para qué? Porque yo he escuchado, hermano, cuando hay personas que ya están en ese momento, quisieran ir a pedirle perdón a todo mundo. Quisieran, hermano, más tiempo para dedicarlo más a la obra de Dios. Porque ya los días están así. Es como cuando alguien, en estos días, hermano, no quiero asustar a nadie. Creo que muchos quizás van a viajar, ¿no? Pero ir en un avión, hermano, y que usted vea que ya un motor ya agarró fuego, usted se va a acordar, porque quiere irse en paz, ¿no? Quiere irse en paz. Usted va a tratar la manera, hermano, de decirle a Dios, hermano, que le dé una oportunidad porque quiere arreglar algunas cosas que quizás no ha arreglado. Que le dé una oportunidad. Que le dé una oportunidad. Yo escuchaba, hermano, uno que sobrevivió en el terremoto, creo que el 2002, 2001 en El Salvador, porque él iba en su carro y le cayó como un cerro, una montañita encima y lo aterró. Y allí estuvo él como por 3 días. Los compañeros que iban con él supo hasta cuándo todavía estaban vivos y cuándo fue el último suspiro de los compañeros que estaban al lado. Y él ahí, él hacía un recuento desde que se acuerda cuando él comenzó a recordarse de cuando era un niño, por dónde había pasado, qué había hecho, qué no había hecho, porque sabía que el tiempo, cada minuto contaba, cada minuto contaba. Y entonces él se estaba despidiendo. A él le pasaba, hermanos, muchas páginas en blanco, páginas en negro, de todo, y reconciliándose con Dios. Pero cuando estaba en esas últimas, y lograron rescatarlo porque alguien había visto que había pasado por ese lado y que no había salido, entonces fueron y excavaron y lo lograron sacar con vida. Póngase usted en una situación de eso. La vida es corta, hermano.
La vida es corta, es hoy o nunca. Es hoy o nunca. Entonces, la muerte, hermanos, no ha sido vencida todavía. Quien la venció fue Cristo, porque con Cristo no pudo la muerte. Él se levantó, la muerte lo quiso detener, pero Él se levantó de los muertos. Pero la muerte continúa, hermanos, llevándose impíos, inconversos y llevándose gente santa, llena del Espíritu Santo también. La muerte siempre sigue. Mira lo que dice, hermano, allí en el libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo creo que 26. Desde el 25 voy a leer. Porque preciso, dice, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hablando de Cristo. Y dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo, o sea que en otras palabras, ese todavía no ha sido destruido. No ha sido destruido. Por eso es que la muerte, hermano, anda arriba y abajo, buscando, hermanos, ya para terminar, hermanos, estaba escuchando una anécdota de un predicador que contaba esta anécdota. Para que no se aflijan, porque yo veo algunos como tristes, ¿no? Dice que la muerte fue enviado a traer a esa persona, y él dice que era mexicano, que la muerte lo envió a llevar. Y cuando llegó la muerte le dijo, alístate porque a traerte vengo. Entonces, él le dijo, no, ¿qué está bien? Dice, que toma asiento, le dice, toma asiento mientras yo preparo un café, le dice, para luego hacer lo que vas a hacer. Entonces él preparó un cafecito, dice, y ese café que preparó, dice que no sé si era café expreso, pero que le dio una taza de café a la muerte, y la muerte se quedó sorprendida y dijo, bueno, si todo, cuando yo vengo a recogerlo son gritos y a llorar y a lamentar y a suplicar que todavía, y estuvo bien contento. Entonces dice que preparó el café y le preparó un café expreso a la muerte también, aquí está, para que ya lo vayamos tranquilos. Y creo que se lo dio bien cargado. Dice que la muerte le pegó sueño. Y se durmió la muerte. En ese momento aprovechó él. En ese momento aprovechó de cambiarse de ropa y de rasurarse bien. Y luego dice que él, para despistar la muerte, se puso como una peluca un poco larga. Y luego dice que le vio la lista del cuaderno donde llevaba la lista. Entonces viene, dice que borró el nombre, quitó el nombre de él y lo puso de último, porque él estaba en la primera. Y cuando la muerte despertó, le dijo, bueno, me cayó bien ese café, descansé un poco, le dice, así que
No te voy a llevar ahora, mejor voy a llevarme el último que esté en la lista. Y él borró el nombre que estaba en la primera y se puso de último. Así que no se escapó. Así que, hermano, pensémoslo bien, ese momento no lo vamos a quitar de encima. Tarde o temprano llegará. Tarde o temprano llegará. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Lo único que yo le puedo decir, hermano, es que, como dijo el Señor, es hoy que podemos trabajar, entre tanto que el día dura, entre tanto, hermano, que ese sol brilla, podemos hacer algo, hermano, por la obra de Dios, por nuestra vida, por nuestra familia, por los que están a nuestro alrededor. Nosotros podemos alumbrar y presentar a Cristo como Señor y Salvador antes que sea demasiado tarde, porque ya después ya no habrá más tiempo, no habrá más tiempo. Dice la palabra que al lugar donde vamos, dice que no hay trabajo, no hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría, sino que allí será un lugar de oscuridad a donde va ese lugar del sepulcro. Así que es ahora. Así que usted está pensando, hermano, que tiene 1000 años por delante. Usted no sabe que está así, ¿ve? Y lo que yo les conté es una anécdota. Esto no va a pasar con usted ni conmigo. Si está en la lista, está en la lista. Que tarde o temprano va a llegar. Bueno, hermano, Dios les bendiga. No los quería asustar, hermano, solamente reflexionar. Reflexione usted, hermano, que el hombre no fue creado para morir, sino para vivir. Pero por la desobediencia, mire, ahora tenemos que llorar. Cada vez que muere alguien, tenemos que llorar. Tenemos que tener ese duelo en el corazón. Pero, hermanos, confiamos en que Cristo, hermano, Él venció la muerte y un día nos va a dar la victoria también a nosotros. Pero después de esta vida, nos vamos a levantar y nos vamos, hermano, a poner en pie y le vamos a decir a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte, y tu sepulcro, ¿dónde está tu destrucción? Porque Dios nos ha dado el poder para vencer la muerte. Porque una vez que nos levantemos de la resurrección, la muerte no tendrá potestad más sobre nosotros. Así que, hermanos, Dios les bendiga y esperamos que reflexionen esto, hermano, y pensemos, hermano, cómo está nuestra vida. Manténgase reconciliado con su hermano, manténgase reconciliado con su familia, manténgase reconciliado con Dios, porque tarde o temprano Él viene por nosotros. Así que oremos en el nombre del Señor, dándole gracias por esta reflexión. Padre, en el nombre de Jesús,